y tormentoso del escenario y de lo oscuro que a veces se ve el proceso electoral, hay una esperanza y esa esperanza son los jóvenes. Y nos lo reafirman algunos acontecimientos en el mundo que quisiera mencionar relativos al Internet, pero que no son producto ni mucho menos del Internet. Yo siempre digo que la comunicación de nuevo es producto del ejercicio de un derecho de los pueblos y es producto de las demandas de los pueblos. La libertad de expresión se aprende a ejercitar desde la niñez, desde pequeños, hablando, planteando las ideas, discutiendo, afirmando un principio o contradiciendo valores negativos. Yo creo que esto es muy importante en la forma de familia que tenemos. Yo en las zonas rurales siempre pregunto a los jóvenes con los que trabajamos en el PLJCD si efectivamente en la mesa pueden hablar o hablaban cuando eran niños, y el gran porcentaje me dicen que casi todos comían en silencio, porque la imagen de orden que sus padres tenían es que en la mesa, para que haya orden, había silencio de los niños y niñas y solo los adultos podían hablar. Digo yo, qué visión más equivocada de familia podemos plantear, la visión autoritaria, donde efectivamente se les negaba a las niñas y niños desde pequeños a ir planteando sus ideas, a ir expresándolas, aún cuando pudieran estar equivocados. Pero hasta equivocarse es un derecho cuando uno quiere expresarse. Esta es un poco la visión y esta es una de las demandas fundamentales de la gente joven, porque yo veo en la juventud en este momento una de las grandes fuerzas para la transformación de nuestros fenómenos políticos. ¿Cómo está eso traducido al tema de las tecnologías y los medios de comunicación? El informe que presenté la semana pasada en Ginebra, que por cierto causó bastante controversia y fue muy controversial, fue alrededor del Internet y la libertad de expresión. Y cualquiera diría, bueno, el Internet no es nada nuevo. Pues se volvió controversial porque yo insisto, al igual que debe respetarse la libertad de expresión de la niñez, de las mujeres, de pueblos indígenas, de minorías o de cualquier sector de la población, de personas con discapacidad o con limitaciones, yo insisto que el Internet también no debe ser el privilegio de pocos, no debe ser solo el privilegio de las élites económicas o tecnológicas de un país, sino que todos los países del mundo deben garantizar una política de acceso universal al Internet. Por supuesto que todos los países brincaron, todos me felicitaron, pero brincaron en ese tema y todos dijeron, mire, pero es que eso no es posible, entonces eso llevará mucho tiempo. Yo les decía, yo entiendo que los avances tecnológicos no son de un día para otro, pero esto es igual que la educación. Cuando hablamos del derecho a la educación, implica que los estados en cualquier parte del mundo tienen la obligación de poner una escuela donde haya niños en edad y niñas en edad escolar. Eso no se alcanza de un día para otro. Y yo entiendo que eso implica planificación e inversión, pero también es cierto que eso implica la determinación de una política establecida y de una meta a la que el Estado busca llegar. Lo mismo pasa con el Internet. No va a ser mañana, pero sí tiene que estar en la política el acceso. Equiparo al ejemplo de los teléfonos. Cuando se inventó la telefonía, de la telefonía tradicional, de línea fija, era para poder contactar a los servicios públicos locales, al correo, al alcalde, al gobierno, o solo entre ciertos sectores. Pero la telefonía solo se volvió un factor importante de comunicación cuando la red fue lo suficientemente amplia y completa para abarcar a la mayor parte de la población. Nunca va a ser el 100%, pero sí a la mayor parte de la población. Y hoy en la telefonía celular, por ejemplo, que es lo que más se utiliza en África, pero en nuestra querida Guatemala hay 17 millones de teléfonos celulares con línea activa para 13 y pico millones de personas que somos. Hay más de un celular por persona. Efectivamente, si logramos con estos niveles de comunicación, por supuesto que son un gran negocio de las empresas telefónicas, pero lo importante es que esta tecnología está hoy al alcance de los recursos económicos de la totalidad de la población y le es rentable invertir en tener un teléfono celular. Yo sostengo la tesis de que el Internet está vinculado ya no solo a la libertad de expresión, sino está vinculado en el futuro a la educación, al derecho a la educación, al acceso a la información pública estatal, al acceso de cualquier información científica, está vinculado
a la posibilidad de ejercer el derecho a la libre organización y asociación, pero también está vinculado al derecho al desarrollo. Hoy en día no podemos hablar de desarrollo rural en las diferentes zonas del país sin hablar de acceso al Internet. Y para terminar el punto, quisiera mencionar que en ese tema de acceso hablé de dos tipos de acceso, el de contenido y el de acceso a la infraestructura y servicios. Entonces, el ejemplo más bonito es, por ejemplo, la China. La China ha hecho realmente un esfuerzo para dar acceso físico a su población. 450 millones de personas interconectadas, o de familias, de casas interconectadas. El país de más interconexión en el mundo. Pero el problema, y avanzando, este es un 30% de la población de China, que no es fácil pensarlo para un país tan grande, de tamaño y de población. Sin embargo, el problema de China es el acceso al contenido. Un contenido absolutamente limitado y decidido por la burocracia del Partido Comunista Chino, donde palabras como democracia o como derechos humanos pueden inmediatamente provocar el bloqueo de un sitio web. Entonces, esta es una limitante muy seria. Pero el ejemplo contrario es la India. La India, que es un país muy abierto para discusión, por lo menos no necesariamente en todo, con increíble número de idiomas, 1.600 de idiomas grandes que se hablan, con un avance tecnológico envidiable en el mundo de los países más avanzados en tecnología de comunicación electrónica, con total uso de las tecnologías y con total libertad del contenido que se usa en esas tecnologías. Sin embargo, solo el 7% de la población está interconectado. Entonces, esa megapotencia que es la India en temas de tecnología y de avance tecnológico solo está beneficiando a una pequeña élite. Pues bien, este es el fenómeno de los medios de comunicación y el desafío en Guatemala. ¿Qué pasa con los medios tradicionales, con la prensa? Miren, uno de los principios fundamentales de la libertad de expresión y especialmente del acceso a la prensa y a la información es la diversidad y pluralismo. Yo creo que la prensa guatemalteca, y esto lo hemos discutido con muchos amigos, alguna gente puede criticar la calidad de la prensa o no, pero sigo creyendo que la prensa guatemalteca tiene un espacio de movilidad y de crítica bastante más amplio que otros países. La página editorial de los periódicos escritos es diversa y es interesante, y muchos medios, los medios más serios, se esmeran en tener columnistas de un extremo hasta el otro, y a veces a la par. Me parece que sí se puede encontrar ese pluralismo de ideas. El problema de Guatemala estriba en el monopolio de la televisión, que los 3 canales de televisión abierta, 4 con la retransmisión de algunos, pertenezcan a un solo propietario, a don Ángel González, que vive sentado en Miami. No solo es un atentado a la diversidad y pluralismo de las ideas, sino además es un atentado al sistema político, porque le da a él un poder enorme. Todos los diputados, que además brincan de partido en partido, como decía Gustavo, que hay varios que se han lanzado, que han sido diputados, ya en 3, 4 periodos, y en cada periodo con un partido distinto, simplemente hacen publicidad a último momento con el partido que creen que puede ganar. Y entonces todos hacen romería a Miami con don Ángel González para que les regale su poquito de espacio al aire de televisión. Lo mismo pasa, don Ángel González tiene más de 23 radios en Guatemala, y pasa con la progresiva concentración de los medios. Este es un factor problemático para toda América Latina. Permitimos la sobrecomercialización de los medios. Y son países como Argentina y Uruguay que están pudiendo revertir. Hay una ley en Argentina muy importante y Uruguay está por pasarla, donde se habla que el manejo de las frecuencias debe ser una tercera parte de las frecuencias para comunicación comercial, que juega un papel importante y hay que defenderla, pero una tercera parte para comunicación comunitaria, especialmente para países que tienen población y usan idiomas indígenas, y una tercera parte para comunicación pública independiente, no gubernamental, pero sí pública en el sentido de financiada públicamente como un servicio educativo o cultural. Yo creo que este es un fenómeno importante de recuperar en nuestro país, y este es un tema que los señores del Congreso nunca quieren. Al contrario, el partido del Movimiento Líder, don Valdizón,
que ya se siente con las posibilidades de serle segundo si no inscriben a doña Sandra, presentó ya un proyecto de ley donde no solo renueva automáticamente las frecuencias de televisión para don Ángel que se vencían en noviembre, sino les aumenta el tiempo, porque eran por 15 años, ahora lo quieren aumentar a 20 y algunos diputados están discutiendo incluso a 30 años. Esto es vender el sistema de comunicación del país al mejor postor, pero además venderlo por nada, solo por ganar un poco de espacio al aire para poder candidatearse. Entonces sí podemos decir que hay una situación profundamente crítica en la comunicación guatemalteca, no en los medios escritos, pero sí en los mecanismos de televisión. De toda América Latina, yo diría que el único país comparable en el esquema monopólico es México, que tiene un duopolio, no es un monopolio, pero es un duopolio entre Televisa y TV Azteca, similar a la situación nuestra. En eso realmente es lamentable y muy trágico. El siguiente fenómeno en la comunicación, y esto yo hice hace poco una visita a México, en agosto del año pasado. Por cierto que este informe, todos los informes de la relatoría se pueden encontrar en la página web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Ginebra. Va publicando en su página y lo mantiene en su portal para acceso de todo el mundo. Hicimos un experimento, Catalina Botero, que es la relatora de la OEA, y su servidor como relator de Naciones Unidas, visitamos juntos México por la problemática de violencia contra la prensa. Y efectivamente descubrimos un fenómeno muy relevante para Guatemala. Yo me recorrí especialmente el norte de México, estuve en Sinaloa, en Chihuahua, llegué hasta Ciudad Juárez a pesar de las protestas del gobierno mexicano, me fui por mi cuenta. Y lo que está clarísimo es que los carteles mexicanos en la disputa que tienen entre sí y con el Estado tienen una visión distinta a lo que era el narcotráfico controlado por los colombianos. Ellos tienen una disputa de poder territorial real entre carteles, pero con el Estado mismo. Y en esa disputa de poder territorial tienen un plan de comunicación. Para el narcotráfico, el crimen organizado, antes la estrategia era pasar desapercibidos y amenazaban a quien quería revelarlos o quien los investigaba, habían amenazas, pero nunca buscaban publicidad. Ahora es al revés. Ahora buscan publicidad, quieren música en corridos, los corridos del norte, digamos, ¿no? Quieren telenovelas, las muñecas del narco, no sé cómo se llaman, quieren libros, efectivamente van buscando esta visibilidad porque quieren glorificar su imagen, pero además en México están secuestrando, cuando yo estuve allá secuestraron a 2 reporteros de Televisa para obligar a los canales de televisión a presentar un campo pagado que ellos tenían. Un periódico en Ciudad Juárez publicó un editorial diciendo: señores del crimen organizado, díganos qué quieren, porque ya no aguantamos más el riesgo y el peligro para nuestros reporteros, díganos si nosotros publicamos lo que ustedes quieran. En este nivel de cosas y con la situación de guerra contra el narcotráfico que se da en el norte de México al haber sacado el ejército a las calles como fenómeno permanente, yo creo en el uso esta es una de las diferencias que tenemos con Gustavo, creo que el ejército es utilizable en momentos específicos, permanentemente en las fronteras, pero en momentos específicos de crisis, pero no como fuerza policial permanente, porque pasa lo que les pasó a ellos, se corrompió el ejército y el ejército mismo no sabe lidiar con las funciones civiles de la prensa ni de otros sectores. Entonces la prensa se encontró enfrentada por la violencia de las autoridades y la violencia del crimen organizado. Eso no ha pasado en Guatemala, pero en el avance que el crimen organizado está realizando en nuestro país y a la velocidad que esto crece, efectivamente va a suceder. Yo se lo estoy diciendo a los amigos de la prensa. Inevitablemente va a llegar el momento. Por supuesto, para la televisión no es problema porque don Ángel González vive en Miami, pero para los reporteros de a pie, incluso amigos de San Marcos, algunos de gente de iglesia de San Marcos me contaron que el tal Chamaley, ya capturado ahora por la DEA, tenía comprada ya una tercera parte de las radios. Las frecuencias son del Estado, pero digamos las radios son concesión, entonces tenía comprada una tercera parte de las radios locales de San Marcos. Y efectivamente se encontraba financiando campañas de alcalde, que son el problema más grave que la seguridad mexicana tiene en los planes que el gobierno federal quiere hacer legítimamente, es enfrentarse incluso a las policías municipales, porque en algunos distritos
se han vuelto los guardaespaldas del narco. Los policías municipales ganan tan poco y no tienen ninguna capacitación, que es muy fácil, si el alcalde lo pone, un narcotraficante local, que lo controle. Este es el riesgo que corremos en Guatemala. Pero si además permitimos que empiecen a manejar los medios de comunicación local, mientras